a comenzar con el teórico para ejecutar el trabajo práctico número 5. Y en realidad lo que hoy vamos a ver es muy importante porque tiene que ver con darle información de medidas a una pieza. Entonces, hasta ahora hemos dibujado, hemos medido, hemos llevado a escala, pero en realidad cuando uno necesita darle dimensiones a una pieza, tanto sea para ejecutarla o para armarla, lo que corresponda, nosotros sí tenemos que darle las medidas a esa pieza. En realidad es un tema bastante complejo porque hay que hacerlo ordenadamente, pero fundamentalmente, tal como venimos viendo en todos los dibujos, en todo lo que hemos visto de dibujo técnico, tenemos que tener la habilidad o desarrollar el criterio para que el dibujo sea lo más claro posible en el sentido de que sea lo más legible posible. Es decir, que no haya interferencias, que no quede en duda de la información que estamos dando, porque en realidad si no termina siendo un desastre, porque si llegan a fabricar algo que no tenemos la información clara, se cometen muchos errores. Entonces, es importante el tema de la información, como todo, como cuando nosotros dibujamos, el ISO y demás. Bueno, el tema de acotaciones también es un tema muy importante. Bueno, vamos a ver. Bien, acá lo que tenemos fundamentalmente son las definiciones. La acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. Esa es la definición de lo que es dar información. Eh, la acotación de plano de dibujo de fabricación metalmecánica, digamos, estamos hablando de cuando se dice acotaciones, es precisamente dar información de medidas de un dibujo. Norma Sierra ya de hecho la llama acotación. Establecer la forma de acotar dibujo de fabricación metalmecánica considerando aspectos sobre elementos y cotas funcionales mecanizadas, verificación de las piezas. Norma de consulta, bueno, acá todas las normas de consulta que se tienen en cuenta. Es decir, no solamente las de dibujo, sino de soldadura, hay un montón de normas que hacen que se tenga en cuenta esas normas. Bueno, el dibujo, definición del producto terminado, el que define completamente el producto, pieza, objeto, mecanismo, en un estado de utilización en el que se expresan las condiciones exigidas para el servicio que ha sido diseñado. Bueno, eso es. Y acá hay algo muy importante, elemento, parte característica de una pieza, tal como una superficie cilíndrica, nervadura, rosca, ranura, superficie plana, contorno, etc. Y elemento funcional, el que desempeña un papel esencial en el funcionamiento o en las posibilidades de empleo de la pieza a la que pertenece. En realidad, el elemento funcional va dirigido al funcionamiento, es decir, el ensamble con otras piezas. Entonces, eso se llama funcional. Por ejemplo, en esta pieza que estamos viendo, hay elementos que son funcionales. Si ustedes observan, por ejemplo, este sector que estoy rodeando con puntito rojo, este sector se dice que es funcional en el sentido de que, por ejemplo, tiene en cuenta la distancia esta para poder atravesarlo y después roscarse acá en otra pieza. Es una pieza que se rosca con otra, bueno, esos elementos son funcionales.
Y igualmente va a ocurrir con las cotas. Entonces, la expresión cota la podemos definir como expresión numérica del valor de una medida indicada en el dibujo. Esta definición es la más importante que ustedes tienen que tener en cuenta si en algún examen le preguntamos, es la expresión numérica del valor de una medida indicada en el dibujo. Esta es la definición más simple y necesaria que ustedes sepan de lo que es cota. Y después cota funcional, la que posee una valía esencial de las funciones atribuidas en el dibujo, en el producto. Es coincidente con lo que veíamos recién de la necesidad, digamos, de ajustar las medidas del funcionamiento con otras piezas. Entonces acá, lo que estamos viendo es esta pieza que está armada, y acá la tenemos a la derecha, las dos que siguen a la derecha, es esta especie de bulón que entra en un edificio roscado que está más adelante. Es una pieza grande que se rosca, en realidad es un elemento de unión que sostiene esta pieza sobre una plataforma o algo donde hay una rosca. ¿Eso cómo se une? Mediante una pieza como esta, que es una especie de bulón trabajado, y después se rosca a una base. Bueno, en este proceso de unión hay medidas que tienen que ver, como les decía, con el ancho de las distintas piezas. Entonces son diseño de piezas funcionales, es decir, se le da un largo y las cotas tienen que responder a eso, a la necesidad de tener ciertos espacios y demás. Las cotas normales son las que responden a la fabricación y no tienen en cuenta el ensamble con otras piezas. Eh, digamos, es un tema muy sutil, pero bueno, está definido así. Lo importante que ustedes tienen que saber es la expresión de cota fundamental y bueno, y por ahí la cota funcional, pero la primera es esencial. Bien, ahora vamos a ver, en este contexto que decíamos para dimensionar, para dar un valor a una distancia de algo, tiene varios componentes. Uno es la línea de cota, la que indica la medida a la que corresponde una cota trazada con línea B. Y acá cuando ustedes se encuentren línea B, que esto está tomado de la norma IRAN 4502, eh, hace unos años, Norma Siran determinaba que había líneas de acuerdo a letras, digamos, se decía que la A era una línea gruesa, la B una línea fina y continua, la A era continua también y gruesa, la B era fina y así sucesivamente tenía después la D, la B, la C, la D, eran las mismas líneas que ustedes están usando ahora, nada más que en ese momento se designaba con una letra. Hoy se dice fina, extra fina, gruesa y demás. Creo que era más entendible esto, pero bueno, lo cambiaron. Entonces, cuando ustedes se encuentren en un dibujo línea A, está designando una línea continua y gruesa que sea de los bordes visibles. Y cuando ustedes encuentren una línea B, que dice línea B, es la que ustedes toman como línea fina continua. ¿Se entiende? Entonces, no es que haya algo nuevo, sino que es la forma que lo designa Norma IRAN, porque no cambia por esas designaciones dentro de las normas, pero bueno. Entonces decíamos que línea de cota, la que indica la medida a la que corresponde una cota trazada con línea B. Bien. Y llegábamos al caso, a qué se define. Cota es todo este conjunto eh, que estoy mostrando, digamos, donde tenemos una línea de cota, que es esta donde dice línea de cota que estoy señalando. Esta línea es paralela al borde que yo voy a acotar, digamos, la medida, yo quiero dar la medida de esta arista de la pieza. Bueno, la línea de cota es
paralela a esa línea y va a estar separada del dibujo y va a ser con una línea fina. ¿Mm? Bien, esa línea fina va a estar delimitada por unas líneas que son perpendiculares y parten de los extremos de lo que quiero indicar. En este caso es el largo de la pieza y tiene líneas perpendiculares a la línea de cota, bien, y delimita el largo de esa cota. Esa línea auxiliar de cota es perpendicular a la superficie o a la arista que quiere indicar. ¿Eh? Entonces, lo que hace cuando llega a la línea de cota, la delimita. Esas delimitaciones o tramos de líneas auxiliares que yo tengo, se denomina línea auxiliar de cota. Ya tengo dos elementos muy importantes, el largo de la línea de cota y las líneas auxiliares de cota, todo con línea fina. Bien, Profe, sí, no entendí esa parte de por qué estaba el nombre de B, que porque B siempre lo llamamos línea gruesa en realidad. no, ¿No? no, lo que no te confundas con las vistas, pero digo, las líneas, yo te aclaro, las normas eran, ustedes vieron que tienen líneas gruesas, líneas finas, y después aparecen de acuerdo al diseño, si es trazo y punto, trazos cortos, trazos largos, lo que corresponda, va determinando y va llamando hoy con un número 011, 012, va determinando las, el tipo de línea. Hace unos años, Norma Cirán dijo, bueno, las líneas se designan con letras. Entonces, sí, cuando estaba diciendo línea A, era lo que ustedes hacen, línea gruesa, continua, bueno, los llamaba línea A. Cuando ustedes trazan una línea auxiliar, con línea fina, con trazo 0,5, bueno, para Norma Ciran eso era línea B. Y línea C era una línea fina también, trazada a mano. Las líneas de eje era F, trazo la que nosotros estamos viendo acá en el dibujo, bueno, son las líneas de eje, las llamaba F. Digamos, después lo que hizo es, borró eso e incorporó un montón, porque si ustedes ven, aparecen líneas gruesas, extra gruesas, finas, aparece todo un repertorio nuevo, incorpora más líneas. Entonces, caducó esa designación de A, B, C, la dejaron de lado. En realidad, cuando ustedes en un texto la dejaron de lado, pero ¿qué pasa? Las normas eran que estaban escritas ya, no es que borraron donde decía línea B, en todas las normas la borraron. Cuando las renuevan ellos las normas, por ahí a lo mejor la cambian. Pero mientras tanto, cuando está vigente, si no cambiaron nada de esa norma, queda lo que la B, la C, como la designaban antes. No hay problema, simplemente sepan que cuando aparece línea B, estamos hablando de una línea fina continua, que es lo que, en definitiva, es lo que significa con lo que se traza las normas serias. Digamos, para ustedes es trazarlo con un lápiz 0,5 minadura y da un trazo fino. Y lo que se dibuja grueso es los bordes y aristas visibles. Ustedes observarán que el dibujo pasa a ser siempre, siempre, el elemento más importante, digamos, la pieza, pasa a ser el elemento más importante del dibujo, mientras que las acotaciones, toda esta información de medidas, es un elemento complementario que es muy importante, pero que no compite con los valores de línea del dibujo. Entonces yo voy a observar un dibujo con línea gruesa, como corresponde, y las líneas de cotas las voy a ver con otra intensidad. Pero sí tiene que ser muy nítida en el sentido de entender el dibujo.
Bien, ¿te quedó claro el tema de líneas B, línea A, todo eso? Sí, sí, buenísimo, profe. Bien, entonces decíamos que estamos describiendo cómo se componen las líneas de cotas, cómo la línea de cotas, las cotas se componen de línea de cota, la que vemos abajo, que tenemos una línea continua, fina, que es paralela al borde que yo quiero acotar, delimitada por sus extremos con línea auxiliar de cota, lo que vemos acá, con línea fina. La línea auxiliar de cota parte del dibujo y se extiende pasando un poco más lo que es la línea de cota. ¿Mm? Entonces me queda ya delimitado el espacio donde voy a dar la información de esa medida. Paso seguido, yo lo que voy a delimitar y para completar, voy a colocar en los extremos en los extremos de esa cota, unas flechas que me indican de dónde a dónde finalmente estoy dando la información, y en el medio de en medio de esa línea de cota, por arriba, sin apoyarse, en números normalizados aparecen la información de las medidas. ¿Eh? Y ahí se completa el esquema de lo que es una cota. Lo que estamos viendo acá, en el dibujo de la derecha, es una serie de acotaciones, en el caso muy especiales, por ejemplo estas, lo que dice 20 y lo que dice 18, son cotas en casos especiales donde tengo que indicar distintos diámetros, y bueno, son recursos muy especiales de norma. Pero dejémoslos por un minuto de lado para no confundir con esto. Lo que Profe, yo tengo sí, una duda, sí, no sé si me en escucha bien. este, sí, Las flechas, sí o sí tienen que ser flechas en las cotas, no puede ser una rayita, otro tipo no, de no, cota. en general, dibujo en metalmecánico se usan flechas. Hay opciones de puntos y trazos, pero lo que se estila y es lo que vamos a usar nosotros son flechas. ¿Mm? Digamos, Norma Serán da por ahí opciones, pero para dibujo metalmecánico se usan flechas. Quizás en dibujo civil, en general civil, eh, se usan las dos, a veces se tienen trazos, son pequeños trazos, pero la flecha es un elemento muy preciso y bueno, para dibujo metalmecánico vamos a adoptar esa que es la que normalmente se usa para esto. Bueno, la cota, lo que están viendo en el dibujo de la derecha, donde dice 27, por ejemplo, que aparece un phi. Cuando aparece el phi, estamos diciendo diámetro. En estos casos especiales donde tenemos piezas de revoluciones y cilindros y donde la determinamos a través de un eje de simetría, porque solamente ponemos eje de simetría cuando hay cilindros o agujeros y demás, piezas de revolución que se denominan. Bueno, en el caso que yo tengo esta para acotarlo de costado y no estoy viendo el diámetro, y yo quiero necesariamente indicarlo, si no tengo otra posibilidad de colocarlo en otra vista, recurro a colocar lo que es el phi, que es este simbolito, que es un circulito con una línea atravesada que me indica diámetro. ¿Eh? Bueno, en estos casos, se hace necesario? Bueno, se coloca este tipo de información. Bien, continuamos. Acotación. Ahora vamos a ver las acotaciones. Entonces decíamos ya tenemos definida cómo funciona. Y ahora vamos a ver los tipos de acotaciones. Es decir, cómo los vamos a ir agrupando esas acotaciones en función hay distintos tipos para agruparlas, que son útiles a la hora de que nosotros podamos colocar ordenar nuestra información colocada en el dibujo.
Una de las cosas que quiero hacerle notar es que observen que la información de cotas, si bien son individuales, están todas agrupadas en una misma línea, un elemento de lectura muy importante. Es decir, yo estas dimensiones, estos 60, podría poner una más abajo, una más arriba. Pero a los efectos de tener una lectura clara, yo trato de aprovechar tener líneas continuas en ese sentido para agruparlas y haya una lectura más clara. Bien, decíamos que un primer grupo de agrupamiento, digamos, de acotaciones, son las acotaciones en cadena. Nosotros ya habíamos definido la acotación individual, es decir, que eran las líneas de cota, las líneas auxiliares de cota y el número que está por encima de esa cota. Ahora bien, cuando yo tengo que dar información ya sobre cada una de las piezas, tengo forma de acotar. Acotación en cadena, el nombre lo dice, es una sucesión de pequeños, podríamos decir, eslabones, en la que nos da la información o la acotación o la medida individual de cada tramo. Entonces, vemos en la parte inferior, por ejemplo, lo que estamos viendo son 60, 60, 60, individualmente una serie de medidas consecutivas e individuales entre sí. Es decir, no hay ninguna correlación entre una y otra. Son cotas parciales que se van sumando. Este tipo de agrupamiento se denomina acotación en cadena. Es decir, que son cotas parciales, una al lado de la otra, consecutivamente. Eso se llama acotación en cadena. Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de agrupamiento, que es la acotación en paralelo, en las cuales las líneas de cotas se disponen paralelamente, partiendo toda la misma línea auxiliar o base de medición. Esta definición que estamos viendo hoy tiene que ver con esto. Yo puedo llegar a agrupar, por ejemplo, en esta, eh, una línea base, una línea de cota, línea auxiliar de cota, esta que estoy señalando, que dice base de medidas, yo la coloco en un extremo. Y a partir de ahí, yo acoto, por ejemplo, 12,5 a un eje. Y a partir, vuelvo otra vez a la misma línea base, que es una línea auxiliar de cota, coloco desde ahí la medición al otro extremo. Vuelvo a la línea base y coloco 68. Vuelvo a la línea base y coloco así. Digamos, a partir de una misma línea, voy colocando y arranco desde cero a lo que quiero acotar, desde la línea base. En realidad, lo primero que tenemos que ver que son líneas de cotas paralelas entre sí. Van increyendo, pero son todas paralelas entre sí. Y todas las medidas se dan desde la línea base hasta el elemento que quiero acotar. Si ustedes miran lo que está arriba de la línea de acotación en cadena, es completamente diferente. Es otra forma de acotar. En este tipo de acotaciones, ustedes ven unas que son horizontales y otras que son verticales. En cualquiera de las dos, la cota, el número de cota, va a ir colocado en el centro de la cota, tanto sea para cadena como para en paralelo. Cada uno de la información va a ir colocado en el centro de la cota. Y en el caso, por ejemplo, acá estamos viendo en las que están verticales, cómo se van colocando, y ahí se ve muy claramente cómo se van agrupando, los números van colocando, se queda como una escalerita la numeración, pero tiene que ver con que yo estoy usando la acotación en el centro de cada una de las líneas. La forma de colocarlo, si ustedes lo ven, van de menor a mayor. ¿Por qué? Para no interferir, si yo hiciera al revés, pusiera el 55 acá como primer medida,
Después las líneas auxiliar de cotas van cortando la línea de cota de las anteriores. Entonces, para hacer acotación en paralelo tengo que tener en cuenta que coloco la más corta que no interfiere, después la que sigue en tamaño, y ninguna va interfiriendo las líneas de cota siguientes. Eso es un elemento fundamental. Y si ustedes ven, una característica que tienen estas líneas de cotas, por ejemplo, esta forma de acotar, es que yo lo que hago es, como voy colocando de la línea base, cuando quiero saber los tramos intermedios, por ejemplo, la que tengo 68 y 79, lo que hago es restar a 79,568 y puedo lograr saber cuál es la distancia que no está colocada acá entre los dos ejes que estén entre las dos medidas. Es decir, por diferencia, voy logrando saber las medidas intermedias. Bueno, esa es una forma de colocar. Lo que sí quiero hacer hincapié en estas dos formas de acotar es que los números siempre van, como les decía, en el centro, arriba del dibujo, sin apoyarse en la línea de cota, y en las que están, fíjense, en verticales, digamos, que estoy acotando los ejes verticales, en cualquiera de los dos métodos de acotación, los números, fíjense dónde se coloca. En ningún momento yo voy a colocar un número por debajo de la línea de cota, todos van arriba. Y la lectura para colocar el número y no haya confusión es que yo en esta posición miro desde abajo y leo el 68, 79, 91. Miro desde mi derecha y leo 55, 49, 36, en esa ubicación. Yo miro la lámina desde abajo y de mi derecha. Porque es muy común encontrar, por ejemplo, el 55 mirando para el otro lado. No, no. Yo tengo que prestar atención porque la ubicación es esa. Cuando tengan dudas, recuerden, miro de abajo hacia arriba, yo tengo el rótulo acá a la derecha de abajo, y miro desde mi derecha y leo las cotas. Esas serían la forma de colocar las dimensiones, acá la tienen en cualquiera de los dos mecanismos. Bien, y finalmente, yo lo que estoy viendo acá es una acotación combinada. Combinada quiere decir que yo uno lo que es acotaciones en cadena y paralela. No quiere, esto quita un poco de que, bueno, no, voy a acotar este dibujo en cadena, voy a acotar en paralelo. No, yo lo que tengo que hacer puedo acotarlo en paralelo o en cadena, o finalmente puedo hacer lo que estamos viendo acá. Si la necesidad me lleva a eso, y la claridad del dibujo lo amerita, yo lo que hago es una acotación en cadena y la combino con una paralela. En todos los casos es muy, muy importante que la línea de cota no sea interferida por ninguna otra línea. Si ustedes ven los dibujos que estamos observando, ninguna línea de cota, es decir, ninguna línea de cota tiene ninguna línea de cota tiene ningún corte, ninguna interferencia, ninguna línea que la interfiera. Por eso es muy importante la ubicación de las diferentes cotas, para no pasar por encima de la otra. No se puede interferir entonces ninguna línea de cota con líneas auxiliares, no se puede cortar ni con otra línea de cota, ni con otra línea auxiliar de cota, con nada. Bien, un elemento importante es que en casos especiales yo la línea auxiliar de cota puedo llegar a cortarla con otra línea auxiliar de cota. Eso, a ver si hay un caso acá, no se ven, pero bueno, acá sí, ven en cadena, si ustedes observan, en el extremo donde dice 26 y 60,
las líneas auxiliares de cota se cortan. Pero en ningún caso yo voy a interferir entre ellas. Bien, estos son elementos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta. Pueden combinar los métodos de acotaciones sin problema y siempre teniendo en cuenta la mayor claridad en el dibujo. Las cotas siempre las vamos a colocar en la parte exterior del dibujo, por fuera del dibujo, salvo casos excepcionales, pero siempre la vamos a intentar colocar por fuera. Y otro elemento importante es agrupar las cotas. En el dibujo que estamos viendo, en la parte superior vemos acotación en cadena, es decir, una sucesión de cotas parciales que se mantienen sobre una misma línea. Y el criterio que usaron en este caso es que acotaron todas las líneas interiores de la pieza. 30, 71. En la parte inferior vemos que agruparon todas las cotas que corresponden al perímetro de la pieza, la parte exterior. Es decir, esas cosas tengan en cuenta porque hacen a la claridad de la información que estamos dando. Bien. Acotación combinada en cadena en paralelo, lo que decíamos recién. Y después vamos a ver estas acotaciones que no las vamos a usar, pero sepan que existen. En algunos casos, como por ejemplo estas piezas, estas chapas llenas de orificios y demás, se hace por ahí muy difícil acotar en paralelo, en cadena, y además tenemos bordes bien definidos, como por ejemplo estos, los límites de la pieza, y nos permite acotar. Entonces la definición: la de una serie de longitudes cuya medición se realiza mediante un origen o base de medida, indicándose sobre una misma línea de cotas de forma sucesiva las sumas acumuladas de las medidas. Se denomina comúnmente acotación acumulada, pudiendo ser también mediante radio, bueno, es una complementariedad. Pero lo cierto es esto: yo parto de un filo y otro filo de la pieza, tiene un parecido con la acotación en paralelo, pero la acotación en paralelo parte de una línea auxiliar base, mientras que en este caso se parte de un punto base, es decir, se parte de un punto. Entonces el punto base lo denominamos 0, 0. Y a partir de ahí coloco la dimensión al primer orificio, al segundo y tercero. La información se coloca en este tipo de acotación a través de una sola flecha acompañada de un número como el que vemos, al lado de la flecha. El segundo, también en otro centro, y así sucesivamente. Es un elemento que nos permite, en casos muy complejos como este, generar un punto cero, un punto de origen, y a partir de ahí voy acotando. Me permite ahorrar en cotas, digamos, ahorrar en el sentido de que no interfiero en el dibujo y doy información clara con menos cantidad de elementos. Lo tengo, en este caso, en la parte inferior, tengo un punto cero y voy acotando hacia arriba, y un punto cero y acoto horizontalmente o verticalmente. También nos permite, como vemos en el interior del dibujo, quizás tomar otros puntos parciales, base, y voy acotando desde ahí. Bueno, esta forma de acotación es muy buena, pero para casos especiales como estos. Es decir, nosotros, en los dibujos que estamos haciendo, no merita aplicarlo. Digamos. Esto está destinado a este tipo de situaciones y complejidades. Entonces nosotros vamos a seguir acotando en paralelo, en cadena o en combinada. También existe como una variante de esto la acotación por coordenadas, donde yo tengo dos coordenadas, puedo definir, es muy parecida a esta,
tomo 2 coordenadas y a partir de ahí voy colocando todas las medidas, ¿eh? Es decir, esto que es 0, 0, pasará a ser coordenadas y quizás no desarrolle interiormente estas nuevas líneas 0, 0 de origen para acotar algo. Bueno, esos serían los elementos que nosotros tenemos en cuenta. Bien, vamos a ver, continuemos. Bueno, acotación por coordenadas, lo que decíamos recién. Y ahora los principios indican sobre el dibujo todas las cotas, tolerancias, símbolos tecnológicos necesarios para el elemento resulte adecuado a su servicio y empleo. Cuando estamos hablando de tolerancias, a ver si lo podemos ver, recién había una. Cuando hablamos de tolerancia en el dibujo, en las cotas, si ustedes ven en la parte interior, donde aparece una cota 150, que hay unos orificios, dice 150 menos, más, menos 0,1, eso está indicando que la distancia desde donde la cota que estoy dando puede tener una tolerancia de más o menos 0,1 milímetros. Es decir, esto nos indica, cuando trabajamos con mucha precisión, se le puede agregar eso y dice que más que 0,1 de milímetro de tolerancia no va a haber. Entonces, bueno, esas cosas son las que también se pueden llegar a indicar junto a las acotaciones. Bueno, también se hará constar cualquier otra información que se necesite para definir completamente el elemento en su estado de acabado, incluyendo las condiciones de fabricación y verificación. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces cuando nosotros ponemos la información de una pieza, las dimensiones, y acotamos, también se tiene en cuenta la terminación de la superficie, si es en bruto, si es pulido espejo y demás. Bueno, eso tiene una serie de simbologías, que son unos triangulitos, que ya vamos a ver en algún momento, donde se va indicando qué tipo de terminación tiene la pieza. Bueno, eso está muy próximo, casi compartiendo espacio con las cotas. No solo ponemos las cotas propiamente dicho, pero se puede llegar a colocar esa información. Bien, ahora vamos a un poco a los criterios. Una cota no se indicará en el dibujo más que en un solo lugar, a menos que sea indispensable repetirlo. Es decir, cuando nosotros acotamos algo, por ejemplo, tenemos 3 piezas, 3 vistas que acotar, la cota del alto se lo vamos a poner en una sola, la cota del largo en una sola. No repitamos cotas, eso es parte del sistema, digamos, no colocar cotas de más. Sobrecargar el dibujo con cotas significa confundir. Entonces se va a colocar ordenadamente en el lugar más conveniente las acotaciones que tengo que dar. Un dibujo no es mejor porque está lleno de cotas, sino porque tiene las cotas necesarias en el lugar preciso y de la forma más clara que corresponda. Ni una cota más, ni una cota menos. Tiene que ir lo que corresponde. Las cotas se colocarán sobre la vista que representan más claramente los elementos correspondientes. Bueno, eso es un poco lo que veníamos diciendo. Y el dibujo metalmecánico, la unidad de medida lineal para los dibujos de fabricación metalmecánica será el milímetro y no se indicará su abreviatura. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a poner el número y nada más. Asumo que estoy hablando en dibujo metalmecánico en milímetros. Es decir, no voy a hablar ni en metros, ni en centímetros, ninguna otra unidad. Como yo estoy indicando y dibujo de fabricación metalmecánica va a estar en milímetros, porque es la unidad más pequeña y de precisión, de milímetro, entonces
todo va a ser en milímetros y no necesito colocar esa doble M acompañando a nada. Es decir, yo ya doy por sentado que es en ese. En caso que exista, por algún motivo, una necesidad de colocar una unidad en otra unidad, que no sea el milímetro, en ese caso sí se podría llegar a informar que estoy acotando. Pero normalmente no se da, y bueno, entonces lo que vamos a hacer es colocar las dimensiones en milímetros. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en la misma unidad. Si excepcionalmente no fuera posible hacerlo, así se hará constar la unidad empleada a continuación de la cota. Eso es un poco lo que decíamos. Método de ejecución, línea de cota. Será paralela a la medida que se acota y de igual longitud. Es decir, es paralela al filo o a la arista que quiero acotar y la voy a colocar en forma paralela. No voy a adoptar para la cota ningún otro elemento. Voy a hacer la línea en forma paralela. La separación entre línea de cota o de estas con el dibujo será siempre mayor que la altura de los números. Es decir, ya después vamos a ver un poquito más de eso. Bien, y acá, bueno, estamos viendo un poco líneas de cotas, las indicaciones. A ver, bueno. Flecha de cota, los extremos de la línea de cota terminarán con flechas. Estas son formadas por un triángulo isósceles ennegrecido, cuya relación entre base y altura será aproximadamente 1:4. En esto quiero hacer, en realidad, las flechas, estas que aparecen, son las que nos indican desde dónde a dónde estoy acotando. Tienen que ser muy delgadas y se van ensanchando un poco hacia atrás. No es que voy a hacer un triángulo ennegrecido y lo voy a pintar adentro. Son muy esbeltas, muy delicadas, y las voy a indicar, y la relación que tienen es 1:4. Cuando digo 1:4 quiere decir que la parte, a ver si tenemos una imagen, acá la tenemos, que la parte posterior de la flecha, la colita de la flecha, digamos, es de 1 unidad relacionado con 4 de largo. Es decir, si yo tengo 4 milímetros de largo en el número el largo de la flecha, yo tengo que tener la parte exterior, digamos la cola de la flecha, de 1. Si es muy delgada, es prácticamente un ensanchamiento de la línea central de cota. La línea de cota es esta que vemos, línea gruesa ennegrecida, bueno, apenas un elemento que se va ensanchando. Bien, línea auxiliar de cota, cuando una línea de cota se trace fuera del contorno de vista o cuando razones de claridad lo aconsejen, se trazarán dos líneas auxiliares paralelas entre sí. Bueno, acá lo que nos está diciendo que bueno, las líneas de cotas en realidad se trazan, son líneas paralelas, y yo los voy a tomar, las líneas auxiliares, desde el lugar indicando de dónde parto. Tengo que ser muy preciso. Y en el caso de un eje, de unos ejes acá, yo parto a partir no del centro que estoy indicando, sino a partir de la culminación del eje de simetría. Digamos, son casos cuando uno lo está haciendo que lo va a ir aplicando. Bueno, las líneas auxiliares de cota sobrepasarán aproximadamente 2 milímetros y serán perpendiculares a estas, salvo que puedan confundirse con la línea de dibujo. Bueno, esto es lo que decíamos. Un poco parten desde el dibujo y se extienden 2 milímetros. Esto de 2 milímetros es algo que ustedes tienen que manejarlo de acuerdo al tamaño de la cota. Digamos, en algunos casos no mucho, podrá extenderse un poquito más de 2 milímetros si es muy grande el sistema de cotas, o de 1 milímetro si es muy chico. Bien, esto es un poco lo que veíamos hoy.
Bueno, hablo un poco del método ISOE. A ver si podemos seguir. Bien, esto es lo que yo les decía, que cuando yo quiero indicar piezas de revolución, le puedo llegar a poner el phi. Y hay un tema que es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en estos casos, cuando yo tengo estos sobre eje de simetría, yo voy indicando concéntricamente esto siempre a partir del eje. Yo lo interpreto que estos 40 están verticalmente, cota vertical, yo tengo 20 y 20 a partir del eje de simetría. Cuando tengo el eje de simetría, yo sé que a partir de un centro tengo 20 y 20 en este caso. ¿eh? Cuando en casos especiales de acotaciones yo tengo un espacio muy reducido, como por ejemplo el que aparece a continuación del 26, si yo coloco una flecha adentro y en los dos lados, es probable que las flechas se toquen, con lo que queda muy mal resuelto el tema. Y en estas situaciones, Norma Siran nos permite que nosotros dejemos este espacio en blanco y coloquemos una flecha a continuación como queda en este caso. La distancia la dimensión de esa cota está integrada por una flecha del 26, donde tiene 26, y le incorporo una más del lado exterior. El número puedo llegarlo a colocar dentro del vano ese que nos queda de la cota, o puedo ponerlo exteriormente. Esto es una cosa lícita cuando nosotros tenemos que colocar en espacio muy reducido información de cotas y no nos da el espacio. Entonces puedo llegar a recurrir a estos artificios sin ningún problema y está bien aceptado por Norma Siran. Bien, hay una forma de acotación que son estas, alternativa anterior cuyo origen es estadounidense y británico y se corresponde al método de representación de vistas. Aparece en esta forma de acotarlo, que no es la que vamos a usar nosotros, que permiten trabajar horizontalmente las cotas, así como se ven, y cortar la línea de cota e inclusive en algunos casos no usar flechas. Bueno, estos casos nosotros no lo vamos a usar, vamos a tener, fíjense el mismo dibujo, acotado arriba y abajo, que hay unas diferencias. Bueno, nuestro caso va a ser el de arriba, y es lo que vamos a acotar siempre. Después, la cota se colocarán sobre la línea de cota cuando ésta sea continua, y en estos y ambos trazos cuando se interrumpa. O sea, en general, digamos, en el caso este, nosotros no vamos a interrumpir. En el caso de Norma Siran, ¿hay alguna posibilidad de colocarlo? No, vamos a usar las normas y lo vamos a colocar siempre arriba de esta forma, sin interrumpir la línea de cota. Bueno, un poco acá está dando el ejemplo que veíamos recién. Cuando el espacio es mínimo para colocar la flecha, podemos recurrir a estos artificios. O este otro, que es el mismo. O en este caso, por ejemplo, a veces nos encontramos con espacios muy pequeños y Norma Cero nos permite, en estos casos, por ejemplo, ya no podemos llegar a colocar como donde dice 10 y 6,5 una flecha porque hay una sucesión de pequeños tramos de cotas que son complicados. Entonces, en estos casos nos permite inclusive sacarlo, 2,5 milímetros, y hasta usar un trazo, como recién hoy preguntaban, en estos casos excepcionales se puede llegar a hacer un trazo. Y se colocan la información de esta forma. Esas son situaciones que Norma Siran permite para resolver esto. Hay alternativas para cuando nos quedan estas situaciones tan complicadas de resolver, es que si yo acotara, por ejemplo, aplicara la acotación en paralelo,
podría salvar esto, porque, por ejemplo, sería la de 18, luego podría llegar a tener una, una, una línea paralela por encima del 18 que incorpore 18 más 2,5, después puedo tener otra que sea 18 con 2 más 2,5 más 6 y así sucesivamente, y podría salvar esta situación. Los criterios para acotar siempre uno los va manejando en función a las posibilidades del dibujo. No es que haya una regla que diga, bueno, cuando tenga esta situación aplico tal o cual cosa, sino uno lo va viendo de acuerdo a la complejidad del dibujo. La idea es, si la línea de cotas se cruzan con atrás de una línea de dibujo, las cotas se colocarán al lado del cruce. Bueno, en estos casos excepcionales, digo, esto que está deformado acá es que el dibujo sale mal, pero digamos, no es que el 74 la cota esté bien hecha, sí. Es una cuestión de imagen. Hay situaciones particulares donde yo tengo que colocar, como este rectángulo, puedo llegar a recurrir en casos muy excepcionales a cruzar las líneas de cotas, pero tiene que estar muy justificado, lo mismo que las acotaciones dentro de los dibujos, ¿eh? Porque suman confusión a la imagen total. Bueno, después tenemos acotaciones también de que yo puedo describir ángulos, perdón. Entonces yo voy a colocar las distancias de esta forma y describo, en este caso sí, puedo interrumpirlo o no. En el caso nuestro podría mejor no interrumpirlo, seguir con la cota por arriba, no usar esta, sino seguir con el mismo criterio anterior, y le coloco 60 y le acompaño con el simbolito de grados. Y acá están mostrando otras acotaciones, son acotaciones a la derecha. La de la izquierda son en cadena, la de la derecha serían progresivas, digamos, parto de un punto de origen y voy trazando. Bien. A ver qué otra cosa más tenemos. Bueno, esta sería la forma de acotarlo cuando yo tengo ángulos, distancias con ángulos, con una situación, siempre voy colocando, miren cómo voy colocando en estos casos, para no confundirme, dónde va ubicada el número de cotas. En lo posible se evitarán acotaciones en zonas rayadas, como por ejemplo la figura 14, ahí la tenemos. Son situaciones muy especiales y uno trata de colocar las cotas fuera de la línea de rayado. Es en un corte, ya vamos a ver, puede ocurrir. Una alternativa a la que veíamos hoy, que esa que estaban mal dibujadas, es este tipo de acotación. Esta sería lo más correcto, no la anterior. Y lo que sí tiene como problemático esto, que siempre tengo que sacar líneas auxiliares de donde correspondan. Entonces interferiría el dibujo. Bueno, hay situaciones que no las puedo evitar y tengo que tratar, la tengo que colocar. En este caso, como está dentro de un dibujo, no puedo llegar a acotarlo de otra forma. Sí tengo que salir claramente con la línea auxiliar de donde corresponda. ¿Mm? Por eso siempre uno busca en las acotaciones, para no interferir el dibujo, siempre en los bordes de las vistas, los lugares que no tenga que cruzar el dibujo. Entonces tengo que ir seleccionando las cotas en cada sector. Eh, bueno, esto es lo que decíamos, las cotas en orden creciente. Cuando decíamos para no interferir, como en estos casos, siempre es una forma de ir ordenándola como corresponde. Bueno, y acá tenemos lo vemos rápidamente, tenemos un poco más complejo ya las acotaciones, como son aplicación de acotación en paralelo, acotación centradas, cómo seleccionan las acotaciones exteriores e interiores,
hay todo un orden de acotaciones que está bueno que lo observen. En los casos especiales como estos, que tenemos una línea de eje central, como no puedo cortarla, eh, siempre como no puedo cortar el número ni la cota, se pueden llegar a colocar en esta situación. Pero también permitiría colocarlos centrados sin mayor problema, porque la línea de eje no la continúo para no cortar las cotas. Bien, en los casos que yo tengo que indicar, por ejemplo, ejes donde voy a hacer un agujero, donde voy a colocar un radio, yo tengo que dar dos informaciones. Por ejemplo, un orificio, un agujero, un orificio en una pieza, yo lo que tengo que indicar es de un punto hasta un eje y después el otro eje. Por ejemplo, desde el punto central de la pieza, este es un eje central, desde ahí coloco a los ejes menores, por ejemplo, una distancia. Es el otro esta distancia. Y finalmente, referencio el otro eje de alguna forma. Acá la tienen acotada, ¿ven? Tengo que dar la información de distancia de dos ejes. Y luego, cuando voy a acotar, yo tengo que cuando son arcos, como en este caso donde dice R9, en este caso yo estoy indicando el radio. El radio siempre debo indicar con una R y le pongo la distancia, desde el eje hasta ahí. Y con la flecha señalo lo que estoy acotando. Pero la línea de cota, en este caso, parte de un centro, se extiende hacia afuera, por ejemplo, y coloco una flecha de lo que estoy indicando. Y estoy diciendo que desde este centro tengo un radio, indico cuál es el radio, de 9. Lo acompaño con una R y coloco el valor en milímetros. En el caso de que sean diámetros, yo lo coloco como dice el 9 en este caso, y coloco la cota total, o la atravieso en diagonal, de acuerdo a de las formas que dice norma 0. Bueno, si hay una cota que, por ejemplo, yo hiciera un dibujo y por algún motivo no le puedo poner, no lo dibujé en escala, debajo de la cota se coloca una línea como esta, indicando que esa cota está bien indicada, la información en un número, pero no está bien dibujada. Son casos excepcionales cuando nosotros tenemos algo muy largo que se va fuera de la hoja y bueno, por algún motivo la tengo que reducir el largo de esa pieza para no reducir toda la pieza y puedo llegar a recurrir a una situación como esta. Pero son casos excepcionales. Esto no conviene acotar dentro de las secciones. Y bueno, siempre hay que delimitar bien lo que estoy acotando, qué es lo que estoy señalando, fíjense en la parte de abajo. Y después yo puedo colocar estos arcos colocados de esta forma. Estas son formas también de indicar los arcos, cómo los voy a colocar la información. Bien, y acá aparecen radios y demás, que eso está expresado en las hojas que nosotros le dimos del trabajo práctico, y son formas de acotar, las distintas formas de acotar que estas están en las normas IRA. Observen que el radio siempre se coloca de dónde parte, en este caso, y a dónde apunta la flecha, y la acompaño con el R y la distancia en milímetros. Siempre no se olviden que hay distintas formas de acotar cada radio. Lo ven acá, el R11, el R16, el R9, el R8,5, son distintas formas de ir indicando los radios, pero siempre la tengo que usar para arcos, nunca para diámetros. Acá, por ejemplo, estoy observando que dice radio, un arco, y después un eje curvo que pasa por los centros de las piezas, en este caso, indico el radio de los ejes que cosen todos los objetos. Bueno, hay
redondeces, por ejemplo, como estos, un pequeño redondez de una pieza, se pone R2, R3, R1 y demás. Cuando, por ejemplo, yo tengo un radio 45 en este caso, y me queda fuera del dibujo, yo puedo llegar, digamos, si pongo el centro del radio y me queda fuera de la lámina, yo puedo llegar a indicar de esta forma el radio, ¿no? Se supone que está a 45 y por ahí me queda fuera de la hoja, si no, tendría que ser una hoja más grande solamente para indicar ese centro de radio. Otra forma de indicar cuando no nos alcanza, lo hacemos con esta forma quebrada, ¿no? Esas son indicaciones o esta que se ve ahí. Acá hay acotaciones de centros de arcos indicados de esta forma. Bien, y ahora acá tenemos los diámetros, cómo se van indicando. Una de las formas de indicar diámetros. Bueno, arcos. Bueno, y después aparece una serie de formas de indicar y acotar, que se las dejamos en teórico para que ustedes los tengan, pero como para no profundizar mucho en esto y hacerlo más largo, pero que quedan como resumen, digamos, para ver eso y buscar en normas IRAN situaciones especiales que ustedes tienen que ver. Bueno, ahora vamos a pasar a algo más que nos ordene más nuestro trabajo y más. Nuestro problema más grave hoy es cuando tenemos que acotar, decimos, tengo el dibujo, ya tengo bien acomodado en la hoja, tengo una separación entre dibujos adecuada para poner una información de cotas. Y bueno, ¿cómo dimensiono? Entonces, nuestro problema es qué altura le doy, cuánto separo la cota, cómo es el tamaño de la flecha, la altura del número y demás, que hacen que uno nos confundamos. Si elegimos mal el tamaño de las cotas y hacemos flechas muy grandes, recordemos que no podemos cambiarla en el dibujo. No puedo acotar una vista con un número y acotar y poner una flecha más grande o más chica. Tiene que ser unificado. Por lo tanto, la elección inicial tiene que ser fundamental. Una de las cosas que nosotros podemos llegar a ver es esto, como ayuda. Hay una tabla en normas IRAN, y ustedes ahí tienen todos los datos muy, muy detallados, pero una orientación, un dimensionamiento orientativo del sistema puede ser que partimos del número, la altura del número de cota. Entonces decimos que es H. Es el número de igual normalizado como venimos haciendo hasta ahora, de letras, 2,5, 3,5, 5. Bueno, y si partimos, por ejemplo, para nuestros dibujos de 3,5, que es una altura más o menos buena, de acuerdo al tamaño del dibujo, pero para nuestros dibujos 3,5 podría llegar a ser buena. 2,5 puede ser muy reducido y 5 es muy grande. Y a partir de eso dimensionamos todo el sistema de cotas. Entonces, si partimos de 3,5 decimos, bueno, la separación del número para que no nos quede pegado al dibujo, podemos decir que entre el piso del número y el dibujo, podemos decir que es 2H. Es decir, si tenemos 3,5, la altura y la separación entre el piso del número y el dibujo, le damos 7. Después la separación del número a la línea de cota, podemos decir que es 0,3 de H. Siempre el H va cambiando en función de la altura que elijamos, ¿no es cierto? Pero estos números son orientativos. El 2,3 sería entre la línea de cota y el dibujo. Y así sucesivamente. La segunda línea de cota siempre se reduce un poquitito más y pasa a ser, en vez de 2,3, 1,9, y la separación entre el piso del número y la parte y la otra cota es 1,6. Bien, esas cosas nos permiten luego dimensionar digamos, la flecha. Entonces decimos que la flecha es aproximadamente H. Es decir, si nosotros tomamos 3,5 milímetros
3,5 milímetros de altura de número, por un ejemplo, el largo de la flecha va a ser más o menos 4 milímetros. Y la relación entre la flecha, el largo de la flecha y el número sería 4:1. Es decir, que tendríamos la parte más ancha de la flecha, la parte posterior, 1 milímetro. Esto nos da una ayuda como para dimensionar. ¿Qué ocurre? Si nosotros elegimos muy grande el número de cotas, vamos a empezar a tener los problemas que cuando ponemos una cota se nos empiezan a tocar las flechas. Y tenemos ciertos recursos, las más eran como vimos, de poner las cotas afuera, las flechas, los números y demás. Pero cuando yo elijo mal un número, empiezo a tener eso repetidamente y a complicarme y termino haciendo un desastre en el dibujo. Entonces, partamos chequeando la altura. Yo creo que para nuestros dibujos más de 3,5 de cota, altura de número, y después armamos todo, no lo usemos porque nos vamos a ir muy, muy lejos. Y 2,5 lo pueden llegar a usar, pero pueden quedar muy reducidos, inclusive para dar forma al número, siempre por ahí es más complicado. Esos serían los elementos más orientativos. En el armado de las cotas usen esto, digamos, como para orientarse. Y después, en la forma de acotar, nosotros tenemos 3 vistas, que corresponden a largo, ancho y alto. En nosotros, 3 vistas, tenemos, por ejemplo, la altura, siempre, de la pieza está expresada en qué vista. ¿Cuál sería la altura? ¿Quién se anima a decirlo? Bueno, la altura de la pieza está expresada entre la vista anterior y la lateral izquierda. Lo que está en celeste nos indica la altura de la pieza. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar y a poner cotas para no arrancar por cualquier lado, podemos decir la altura de la pieza es, la expreso entre el lateral y la lateral izquierda y la anterior. Una vez que terminé de expresar, digo, bueno, ahí seleccionan cuál de ellas se ve mejor, que no tengo que interferir el dibujo y demás, trato de que sean de borde, pongo las alturas. Siempre nos conviene poner una cota total. Luego veo el ancho de la pieza, que está expresado esto en rojo, que es entre la vista la anterior y la superior, y bueno, y distribuyo. Por ejemplo, la B, donde dice B, la vista superior, las cotas parciales no me conviene poner la vista anterior, ¿por qué? Porque tendría que interferir el dibujo. Entonces los coloco en la parte inferior, que son así, que son de borde. Bueno, trato de distribuir, y a la vez que terminé de analizar esto, entonces yo lo que hago con estas dos vistas, los anchos, distribuyo y recién voy a ver la profundidad de la pieza, si quieren llamarlo así, que está expresada entre la lateral izquierda, lo que es C en gris, y la vista superior. Bueno, entre las dos, yo completo la información, entre las dos vistas. Y trato de colocarlo, y ahí entonces lo que hago es esto. Trato de analizar las alturas, termino de colocar las alturas, sigo por el ancho, expresado y después la profundidad. Si yo arranco desordenadamente, termino o no poniendo cotas, o se me empiezan a interferir. Entonces voy ordenadamente haciendo un análisis de esto. Las normas EIRAN dice que las cotas deben orientarse a la derecha y abajo, pero después agrega la palabra preferentemente. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que podamos ponerlo a la derecha y abajo, está bárbaro. Ahora, si colocarlo a la derecha y abajo significa que yo atraviese todo el dibujo con una línea de auxiliar de cota, o en vez de ponerlo arriba lo quiero poner abajo y tengo que atravesar todo el dibujo, no. Entonces en ese caso puedo llegar a acotar arriba y a la izquierda. Eso se refiere que en los casos que sea posible acotar a la derecha y abajo, no adopte otro criterio. ¿Se entiende? Es decir, esas cosas las tengo que tener en cuenta.
Y acá veo también, por ejemplo, la separación entre los dibujos. Trato de tener una separación adecuada, que no sea muy grande, para que yo pueda de un vistazo ver las distintas piezas, las distintas vistas y correlacionar la información, y tener también las cotas. Si yo las separo mucho, pierdo la noción de la integralidad del dibujo. Entonces, bueno, estos criterios serían los que uno tiene que tener en cuenta. Bien, esto sería, y después el trabajo práctico, que se va a explicar en la clase práctica. Pero bueno, ustedes, fíjense, las líneas de cotas, no creo, a ver, podemos no hacerlo tan largo. Las líneas de cotas, fíjense que tenemos la línea fina continua, que aparecen acá, 0, 1, 1, y dónde se aplica, qué es lo que estamos viendo. La línea auxiliar de cota, que sería la línea fina, no hay nada nuevo, y nos está indicando qué tipo de cotas, como digo. Bueno, esto ya lo vimos, así que no tenemos nada más. Y finalmente, es importante que por ahí veamos lo que es el dibujo, a ver si lo que va a ser el trabajo práctico. Eso lo vamos a hacer, lo van a hacer en el módulo que corresponde, acá tenemos. Ya lo van a ver con el jefe de trabajos prácticos. El trabajo práctico número 5 se denomina acotaciones, en la que nosotros le estamos dando dos piezas para acotar. Obviamente ya vamos a trabajar en escala porque sabemos los valores de líneas y vamos a desarrollar las acotaciones individuales. Con estos criterios un poco los que estamos hablando recién. Y luego van a entregar dos hojas en A3 copiando esto, proporcional. Que en realidad eh, la idea es que ustedes tengan como ejemplo, dibujarlo y que tengan como ejemplo la cantidad de situaciones que tenemos donde aplicar cada una. Norma Sierra nos da un repertorio de acotar radios, diámetros y demás. Los que tenemos que aplicarlos somos nosotros criteriosamente. Es decir, nos da un repertorio bastante grande. Y nosotros lo tenemos que aplicar en función de la claridad del dibujo, de no repetir, de no confundir. Bueno, y para eso le damos estas dos hojas que hagan para que practiquen, teniendo en cuenta, en realidad tienen que copiar, teniendo en cuenta proporcionalmente toda la información. Son dos hojas. La segunda, con rótulo reducido, tiene una particularidad. Hay unos dibujos que están mal y unos que están bien. Ustedes lo que van a hacer, van a tener que responder qué está mal. Simple, muy simple. De acuerdo a Cota. El que está mal, qué tiene de mal, qué se hizo mal, qué se colocó mal. Y en el comparado con el de la derecha, que está bien. Ustedes van a especificar qué elementos ustedes encuentran que está mal y qué elementos comparado el de la izquierda con el de la derecha. Con pocas letras, es decir, no sé, en este que está acá abajo, cota fuera dentro, ¿qué está mal? Acotación dentro del dibujo, por ejemplo. Atraviesa con línea auxiliar incorrectamente. Y también tienen uno que de diámetros, donde se indican, por ejemplo, comparen con el que está bien y el que está mal, van a encontrar todas las situaciones. Así que lo van colocando, bueno, tienen que repetir esto, estas hojas en A3, y generar estos dibujos acotados. Bueno, estos serían los temas. Si no hay más preguntas, damos por terminado la clase. Así que
Hoy a la noche tienen el módulo, ya el módulo de petróleo del martes y después ya tienen normalmente el jueves. ¿Mm? Bien, y vayan estudiando para el parcial, que todavía ustedes no lo tienen, pero ya le vamos a publicar la fecha. Bien, si no hay más preguntas, damos por terminar la clase. Y después las proporciones, hay una pregunta acá, las proporciones, veíamos el sistema de proporciones, tienen que acotar el sistema de cota, desarrollarlo sobre esos criterios que vimos y en función del tamaño del dibujo. Bien, bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Bueno, chao chicos, nos vemos.